Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos a Centro a la Olla, el show, el programa donde el único y verdadero protagonista siempre, pero siempre es nuestro invitado. Es un placer tenerlo aquí. Señor, no es el invitado, ¿cómo le va? Es otro protagonista, Román Iglesias. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy contento, nos damos un gusto. Sí. En realidad, como todos los programas, que siempre tenemos un invitado característico, en este caso, del mundo del periodismo, de las letras, un intelectual, nos va a visitar y contar un montón de cosas que tiene para compartir con nosotros. Sí, nos gusta entrevistar a todos, siempre lo decimos, pero cuando viene un periodista es un momento particular para nosotros más. Cuando viene un periodista con la trayectoria que tiene justamente nuestro invitado, sí, claro, que pasó por todos los diarios casi de la Argentina, está tal vez en el más importante hace muchos años, y que además no solo pasa por la política, por la economía, con sus columnas dominicales, por lo que ocurre en la Argentina, sino también que tuvo una vasta trayectoria en la sección de espectáculos. Así que conoce y mucho de televisión. Sí, claro, y cada tanto medios. mecha en sus columnas algo de la política nacional y un poquito del espectáculo. Así que nos vamos a dar ese gustazo que les decía. Además, como decís vos, siempre es más complicado entrevistar a un periodista. Para nosotros siempre es un desafío extra. Un lindo desafío. Vamos a, obviamente, a repasar, a conocerlo. Es, sin lugar a dudas, uno de los periodistas más reconocidos del país. Desde 1976, su pluma engalanó los principales medios escritos del país y hoy se lo puede disfrutar semanalmente en el diario La Nación. No habría hecho falta un polo peronista no kirchnerista de la Sota, Rodríguez Sá, Massa. La TV, la historia del peronismo, la relación de los medios y la política son algunas de sus especialidades. Como autor, recientemente publicó su 8º libro, Esteban Bullrich, Guerrero del Silencio, en el que narra la intimidad de la lucha contra la ELA que lleva adelante el exministro de Educación y su familia. Pero su carrera excede la tinta y el papel, ya que ocupó espacios destacados tanto en televisión como en radio, donde se lo escuchó junto a Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros. Su mirada aguda y precisa sobre el mundo del espectáculo, la cultura y la actualidad sociopolítica se convirtió en una marca registrada. Poco sabemos de su vida privada, a la que siempre mantuvo alejada del perfil público, salvo que desborda de amor en las redes sociales por Olivia y Elena, sus 2 nietas. Le damos una cálida bienvenida a Centro a la Olla a Pablo Sirven. Pablo. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Por el seguimiento, sorpresa. Siempre me gusta preguntar al invitado si está bien lo que pusimos, lo que dijimos. Sí, está súper completo. Se quedó corto. Nos quedamos cortos siempre. Sí. Eso es bastante habitual, Román. Pablo, bueno, bienvenido a un lugar que conocés muy bien, que es la televisión. Supongo que tenés una mirada muy aguda de lo que ocurre hoy por hoy en la tele. ¿Cómo la ves respecto a años anteriores? Y a ver, me parece que a la tele le toca lo que nos pasa a todos los medios tradicionales, ¿no? Todos aquellos medios que fueron gigantes y que ocupaban todo el espacio en el siglo XX, especialmente lo que a mí me toca en la segunda mitad del siglo XX, bueno, no es que se han achicado, han aparecido otras maneras, ¿no?, de comunicar. Y entonces los kioscos, que cuando yo era chico o adolescente estaban repletos de pilones de revistas y uno esperaba el gráfico, gente, 7 días. Bueno, hoy en día son lugares raros que venden autitos, cuchillos, platos, ¿no? Ahora empezaron los kioscos de diarios y revistas a dar café también, ¿no? Sí. Y la tele no le pasa tanto así, pero también se volvió como un lugar menos masivo, ¿no? A los diarios también. Los diarios, por ejemplo, hoy se leen mucho más online que lo que es en papel, ¿no? Creo que tiene que ver un poco por cambio de costumbres, porque también cambió el paradigma de la comunicación. Antes éramos todos silenciosos receptores y hoy somos emisores y receptores, ¿no? Todo el tiempo hay un ida y vuelta por las redes sociales. ¿La tele tuvo que vender café y ofrecer autitos también para reconvertirse y volver a llamar la atención? Bueno, la tele de la época de Romay en adelante, reyes del canje de todo, ¿no? Entonces sí, de alguna manera. Pero bueno,
por ejemplo, cuando yo era muy chico, que eran 3 canales privados solamente, en una Argentina mucho más poderosa, con un 4% de pobreza, con tandas de publicidad enormes, con revistas femeninas que empezabas y hasta que era la primera nota eran 20, 30 páginas de publicidad. Bueno, era mucho más potente, ¿no? En sentido, y cómo producía aquella televisión, ¿no? De los 60 hasta los 90, yo diría, tuvo un primer golpe fuerte con la estatización en los 70, pero en los 90 retomó con toda fuerza y muchos programas, ¿no? Diarios de telecomedias, telenovelas, unitarios, series, con elencos numerosísimos, ¿no? Bueno, todo eso se evaporó, se fumó. Hay ficción, pero en las plataformas, que ya es mucho más segmentado. Y la tele se convirtió en un lugar más de casi de pura opinión, ¿no? De enlatados. Bueno, desaparecieron esas grandes figuras, ¿no? Pepe Biondi, Tato Bores, claro. Tita Merelo, qué sé yo. Todos eran... la televisión abastecía también. Carlos Rottenberg, que vino a este programa en su momento... Claro. Les debe haber contado, ¿no? Que él tiene como mira con preocupación porque dice las figuras que iban a escena eran justamente las que la gente iba conociendo a través de la tele, ¿no? Sí, tal Pero cual. hoy en día, al no haber ficción, esas figuras no se producen. Y hoy por hoy, cuando analizás la muy rica programación del teatro comercial, te encontrás personas de 70 años para arriba, o 80, ¿no? Sí, tal cual. Solita Silveira, Beto Brandoni, bueno, Brujas eran todos claro. tipo de 70, 80, ¿no? Bueno, todo va cambiando y todo es un desafío, ¿no? Para seguir trabajando. La comunicación nunca se va a cortar, pero va tomando como nuevos caminos. Bueno, creo que ahí, y me voy a meter en el Pablo Sirven de la década del 60, ese niño, ¿qué te lleva a ser periodista? Miren, ¿Es algo que lo llevaste de la cuna casi, desde que tenés? Y casi te diría, porque yo en los 60, por ejemplo, que era la época de oro de la primera televisión privada, estamos hablando de Hogar Mestre en Canal 13, Simoncini en Canal 11, 9 Romay, después en el 11 entró en los 70 García, Héctor Ricardo García, era una televisión muy competitiva, no había cable, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, mucho menos redes sociales, ni internet, ni celulares, era todo como mucho más casero, ¿no? Y entonces esa televisión muy idílica, muy blanca, ¿no? Muy pura, de mucha calidad, muy creativa. Y yo me acuerdo que cuando hacía dibujos, que los chicos todos hacemos dibujos, a mí me gustaba dibujar un estudio de televisión. O sea, yo ponía las cámaras, ponía los reflectores, todo, como que me gustaba. Y alguna vez fui a ver algún programa, La Campana de Cristal, por ejemplo, cuando conducía Héctor Larrea, o Dol Pregunta, que estaba Cacho Fontana, ¿no? Y siempre le tuve como mucha devoción a ese primer contacto con un medio de comunicación, fue la tele. Y después cuando fui creciendo, en casa se recibía el diario La Nación a la mañana y a la tarde La Razón. También les hablo de otra cosa que hoy en día... Vos naciste en la ciudad de Buenos Aires. Claro, un diario en la mañana y otro a la tarde. Increíble. El vespertino era toda una institución, ¿no? Y yo me acuerdo que mi viejo me mandaba a comprar a la esquina, yo vivía en Santa Fe Callao, enfrente de lo que hoy es el Ateneo Gran Splendid, ¿no? Sí. Y yo iba a buscar La Razón. La Sexta era, ¿no? ¿Cómo? La Sexta La era. Quinta y Sexta. La Quinta y Sexta también claro. tenía Quinta y Sexta. Sí. Y bueno, y entonces aprovechaba y le revisaba todas las revistas al kiosquero hasta que tomó confianza. A veces iba a tomar un café, me quedaba yo en el kiosco, pero porque me fascinaba todo ese mundo de papel, ¿no? Y yo creo que empecé a escribir cosas como crónicas de mi familia, que eran como muy irónicas, que el título era Cuidado, Población, Cuidado, como diciendo, bueno, un mundo de locos, mi familia. Y muchas veces también copiaba el noticiero y hacía como un diario que se lo vendía a mi viejo, ¿no? Mirá. Y a los 14 años, sí, ya en secundario, segundo año del Nacional, en el Nacional Sarmiento, decidí que iba a ser periodista, ¿no? Y lo fui y siempre es lo único que hice, ¿no? Desde los 18 años. El año que viene se van a cumplir 50 años. Y hacia allí fuiste. Por uno no le pegamos al aniversario. Claro, Casi en el aniversario. Lo guardamos para el año que viene. Sí, repetición. Pablo, ¿y tu primer trabajo como periodista? Que te pagaron, ¿qué hiciste? ¿Qué fue? El primer trabajo de periodista fue en una revista que finalmente no salió a la calle,
que era del grupo del diario El Día, Kaiserburg. En esa época todavía eran los remesones de la guerrilla y uno de los dueños habían matado al padre, Kaiserburg, y secuestraron al hijo, que era un bebé chiquito. Entonces, entre medio de todo eso, ese proyecto quedó de lado, pero me incorporaron a lo que era la revista dominical del diario El Día y del Diario Popular. Ahí empecé yo a hacer las primeras notas, las primeras entrevistas, que tuve suerte, por ejemplo, de irlo a entrevistar a Tato Bores en el Maipo. Increíble. Cuando la vedette, también estamos hablando de cosas que no existen más, ¿no? El teatro de revistas. Me acuerdo, yo tenía 20 años, ¿no? Menos, y de pronto aparecer en el pasillo de los camarines Moria Kazán, imagínense, hace 50 años. Claro. Y además con la altura que tiene, más los tacos, más las plumas, todo como decir, imponente. Bueno, casi desmayarte, ¿no? Claro, me imagino. Sí, claro. El impacto, es muy curioso algo, esto demuestra el periodismo que habita en vos, digamos, el periodista de raza, pasar de Diario Popular, que ya en ese momento era un tipo de periodismo, a La Nación. Casi como cruzar un río, ¿no? Sí, igual en esa diferencias, o no se notaban en esa época. En esa época no se notaba, capaz que se notaba más en los titulares, en las tipografías. Igual la revista era una revista dominical que iba tanto al Diario Popular como al Diario El Día de La Plata, que el Día era como más clásico, ¿no? Más parecido a La Nación. Súper tradicional. Entonces las entrevistas eran muy formales, digo, y en una época donde había ciertos códigos que no era tan cruda como hoy en día, ¿no? Las cosas se hacían como más formales, ¿no? Bien, bueno, entonces Popular, la revista del Día, y después, ¿cómo sigue tu carrera? Siempre escribiendo. Siempre escribiendo, sí. Después estuve en la revista Somos, en Atlántida, que fue... Una institución total. ¿Cómo? Una super institución la revista Somos. Total, y Atlántida además. También, ¿no? la editorial Atlántida. Estábamos la redacción pegada a la de Gente, en esa época Gente la dirigía Chiche Helblum. Trabajaban cientos de personas en esa redacción. Claro, sí, y te cruzabas en los pasillos con la gente de Paratí, de Villiquen, de Gráfico, de Chacra, claro. ¿No? También Atlántida es un recuerdo, pero un gran recuerdo, porque fue, yo creo que precursora de lo que después tomaron las redes sociales, ¿no? Yo en esa época una cosa que odiaba, pero que hacías, era que te mandaban de guardia con un remis y tenías que estar, no sé, hasta que saliera o el político o el artista o el deportista para tener la foto y tener una crónica. Bueno, eso desapareció porque hoy en día los propios protagonistas en redes sociales ponen su foto y entonces, claro, la razón de ser de las revistas fue perdiéndose, porque en un momento, en esa época era, bueno, más páginas, más color, que vos veías en color lo que veías en blanco y negro en la televisión. Claro. Entonces cumplía una función la revista. Después los títulos, de golpe de gente que te ponía un título que decía una cosa con puntos suspensivos y seguía del otro lado. Claro, esos títulos eran como lo que hoy es Twitter, ¿no? Como decir, y las fotos, los grandes fotógrafos, ¿no? Legarreta, Dubini, qué sé yo, Aldo Martínez. Bueno, cantidad de gente, eran unas fotazas que, bueno, hoy en día todo el mundo saca fotos y las sube a su Instagram, ¿no? Y no tenés que esperar 3 días como era antes, ¿no? De pronto los premios Martín Fierro dice, bueno, esperemos 2 días que salen las revistas. No, ahora es todo instantáneo, ¿no? ¿Te acordás del famoso Pasando Revista, que era acá mismo, acá la Noticia Rebelde? Claro. Noticia Rebelde, claro. Inauguraron ese segmento, ¿no? Y lo otro, me gustaría, vamos rápido porque hay mucho, pero Revista Noticias, tu etapa ahí. Justo hablamos en previo, que te tocó atravesar el asesinato de Cabezas, ni más ni menos. Sí, Noticias arranca en el año 89, fines del 89. Casi con el menemismo. Claro, acompaña todo el menemismo. Ahí yo empecé a hacer crítica de televisión, después fui editor de distintas secciones, de vidriera, de información general, hasta deporte, después fui vicedirector de la revista, fui editor general y vicedirector. Y también hice algunas coberturas de verano en Pinamar, precisamente con José Luis Cabezas, año 93-94, que es estar de temporada, que
que te llaman de la revista y te piden que cubras todo y estás con un temor bárbaro que la competencia tenga cosas que te hayas tragado vos. Claro. O sea que estamos de la mañana a la noche subidos al auto, alquilado, yendo de aquí para allá. Yo lo único que decía que, bueno, lo lindo de esa oficina es que no tiene techo, porque estabas en la playa o a la noche tenías que ir a algún boliche, ¿no? Pero era una cosa sin descanso, ¿no? De domingo a domingo y además cuando salía la competencia a ver toda la revista, decir a ver si me tragué algo o no me tragué. Y con José Luis hicimos 2 temporadas y compañero bárbaro, me hacía madrugar porque decía las mejores fotos son a las 6, 7 de la mañana en verano por el sol, que no es tan duro, sino que es más cálido, o a las 7 de la tarde, 8 de la noche. Y entonces hicimos muchas entrevistas o modelos o qué sé yo. Hay una anécdota que yo entrevisté en un hotel de Cariló a los economistas Roberto Aleman y a Juan Zurruil, ambos exministros de distintos gobiernos, y cada cual fue a buscar en su auto a uno de ellos. A él le tocó a Zurruil y a mí me tocó a Roberto Aleman, ¿no? Y bueno, salió todo bien la entrevista, él hizo unas fotos bárbaras y qué sé yo, y después cuando terminamos, él decía, qué locura, ¿no? Porque gente tan importante de pronto se sube a autos de personas que le dicen que son de la revista Noticias, pero por ahí no son, y que por ahí les puede pasar algo, secuestrarlos o algo, ¿no? Y la paradoja es que siendo el periodista, el reportero gráfico, esa maldita madrugada de enero, 25 de enero del 97, lo secuestró este grupo de la bonaerense que mandaba Yabrán, y bueno, lo termina liquidando en una cava muy cercana a Pinamar, ¿no? Yo justo ese fin de semana no estaba trabajando, pero había ido a Pinamar y estaba con mi familia en la playa y me acuerdo, porque esto, la paradoja, ¿no? No me puedo olvidar, que me había dado un baño y me pongo en la reposera y digo, qué bien la estoy pasando, y en ese momento entra en cuadro Gabriel Michi, que estaba a cargo del operativo verano, como ya había estado en otros veranos, diciendo que lo que había pasado, ¿no? Así que, bueno, a partir de ese momento fue como de horror, me tuve que hacer cargo yo, porque era como la autoridad de la revista en Pinamar, hasta que llegara el director, que era Héctor D'Amico, el director de fotografía, ¿A qué hora Carlos te enteraste Lunghi. más o menos? ¿Cómo? ¿A la mañana? ¿A qué hora te llamaron? ¿Cómo te enteraste? Eso, yo me enteré a media tarde. Esto fue a la madrugada, digamos. Fue a la madrugada, pero digamos, no se supo enseguida, porque la mujer de Cabezas le dijo a Gabriel Michi, mirá, no vino a casa, no sé dónde está. Entonces empezó como la búsqueda, hasta que el jefe de la policía, que después estaba estuvo implicado en el caso, le dijo, mirá, hay una persona quemada, apareció un auto quemado y nada, fue a reconocer y era el auto, ¿no? El cuerpo era irreconocible. Al día siguiente fuimos ya varios de la revista y ahí empezó una época muy tremenda, porque los que éramos más veteranos nos empezó un poco los recuerdos de la muerte de lo que era por un lado la guerrilla, y por el otro lado el terrorismo de Estado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto es un solo asesinato, esto es un comienzo de qué cosa, con lo cual los cierres de la revista, que eran muchas veces terminamos 3, 4 de la mañana. Ya en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, en esa época, Noticias estaba en Talcahuano y Corrientes. Pedíamos los remises juntos, los que nos íbamos, para irnos. A mí me da miedo, por ejemplo, dar vuelta en Sarmiento, porque digo, es como decir, bueno, cuando doy vuelta la esquina, ¿con qué me encuentro, no? Nunca me encontré con nada, pero bueno, la sensación de que estabas muy frágil nuestro, ¿no? Fue todo un quiebre toda esa situación. Totalmente. Y además, lo que fue rarísimo y muy conmocionante es tener que dar testimonio periodístico de lo que nos estaba pasando, porque digamos, José Luis era como una figura nacional, pero era nuestro compañero. Yo me acuerdo, hacia octubre, 2 o 3 meses antes de ese verano, esas conversaciones de baño, ¿no? Cuando vas de los varones que estamos así al lado, y él me dice, yo no sé si voy a ir este verano porque los viáticos no me
no me están convenciendo, ¿no? Como esas conversaciones de compañeros, Sí. ¿viste? De laburo, normal. De claro. laburo, ¿no? Y bueno, la paradoja que sí, finalmente fue y finalmente le pasó esto, ¿no? Y la foto que hizo, ¿no? Emblemática también, porque Bueno, claro, él hizo una lo foto. descubre, hay que decir, a Chabrán, ¿no? Claro, la primera foto que sale en noticias, que él da todos los datos, pero no hace la foto paradójicamente porque justo su padre estaba internado y tuvo que viajar a Buenos Aires, pero alguien hace la primera foto de Chabrán en un año nuevo, los fuegos artificiales en Valeria del Mar. Lo que él hace después es una foto con la mujer, que fue tapa de noticias, claro, que usaba a su propia mujer de modelo, poniéndola claro, acá adelante, pero él estaba enfocando hacia atrás cuando venía Chabrán y la mujer. Tuvieron muchas amenazas porque les pincharon las gomas de su auto. Me acuerdo que, no sé, Wenceslao Bunge en ese momento estaba a cargo del grupo Chabrán, Sergio Villarruel, que era periodista también cercano a Chabrán, y a veces nos decían, bueno, tienen las chapas de los autos tal y tal, como diciendo, había un seguimiento, una inteligencia sobre ellos, ¿no? Wow, pero bueno, esta cosa que... Esta es la foto emblemática. La foto esa es la emblemática. foto, exactamente. Esa cosa del fuego sagrado, viste, que aunque vos estás sintiendo riesgo, también sentís como una adrenalina de querer seguir haciéndolo. Y bueno, pasó esta cosa tan terrible, pero bueno, todo se descubrió y en su momento todos tuvieron su castigo. Bueno, Chabrán se lo aplicó a él mismo, pero después fueron a la cárcel, tanto la banda esta de fascinerosos de los están todos libres. De los hornos. Sí, los algunos hornos murieron, Pepita. pero después también fueron liberados. Sí, sí. Pablo, la única cadena perpetua en este país es la de Robledo Puch. Tal cual, es cierto. Pero hay millones de cadenas perpetuas de sentencia, pero el único que la pasa realmente en cadena perpetua es Robledo Puch. Pasan los años, ¿y cuándo entras en Continental con Magdalena? Mirá, primero es en Mitre que yo empiezo con Magdalena y después la sigo a Continental. Y debe haber sido por 2002 más o menos, y que ella de pronto hizo un doblete porque hacía el programa a la mañana, el clásico de ella, y después empezó a hacer como la vuelta también, y yo la acompañaba. Y bueno, tremendo trabajar con Magdalena Ruiz Guiñazú porque era... Y yo acostumbrado a editar con tranquilidad. Ahora ya no se edita con tanta tranquilidad porque los sectores online de los diarios me piden una nota y ya no es para mañana, entonces tengo 6, 7 horas para escribirla si me la piden a la mañana. No, es para cuando la tenga la subimos online, después va a salir mañana seguramente. Pero en esa época que uno editaba con mucho más tranquilidad, ver a una persona en acción, en vivo, frente a un micrófono, ¿no? Que tiene todos los diarios desplegados, más los productores que entran con papelitos que le dicen y poder editorializar al mismo tiempo, con tanta autoridad, con tanta gracia al mismo tiempo, ¿no? Era increíble verla trabajar, ¿no? Ahí la tenemos, mirá qué linda foto tenés ahí. Espectacular. Sí, ese era un programa que tuvo en cable, en Magazine, creo. Sí, gran amiga, porque después... también en los veranos a veces nos veíamos, tenía una casa ahí en la Barra y era muy interesante, sus amigos, siempre gente del mundo del pensamiento, ¿no? Y una persona bárbara, canchera, no creída, sumamente culta, amorosa, ¿no? Y bueno, una profesional increíble. Una eminencia total. Ahí aparece la historia, uno de tus tantos libros, pero fue muy famoso, muy reconocido, muy leído, Converso, sobre Víctor Hugo. Que encima compartía radio, digamos, creo que se hacía en el pase. Claro, ¿no? en Continental. Magdalena y Víctor Hugo mucho tiempo. Exactamente, sí. Hicieron por mucho tiempo un pase que era muy de cultura, artístico, porque a los dos les gustaba el cine, el teatro, y bueno, eran pases muy lindos. Hasta que, entre tantas otras cosas que el kirchnerismo vino a separar, lo separó también a Víctor Hugo y a Magdalena, ¿no? Recordarán, los que no lo vieron, googleando se encuentra aquella chisporroteo, cortocircuito que tuvieron cuando ella le dijo de bajada de línea, sí, el programa que tenía en Canal 9, ¿no? Y empezaron ahí muy filosos los dos. Sí, Converso fue
un libro, una de mis 4 biografías, ¿no? Una todavía no publicada, pero yo hice El Rey de la TV, que era Guarmestre, el que inventó Canal 13, Pro Artel, y después la segunda fue Converso, la biografía de Víctor Hugo Morales, que era crítica, pero también reconociéndole muchos méritos, ¿no? De la época que era relator deportivo. No hubo otro relator como Víctor Hugo. O sea, No, todos los que lo escuchamos y que nos gusta la radio. Yo tuve la posibilidad también de entrevistarlo en su momento para Canal A, y bueno, el gol de Maradona no tiene otro relator. No se puede. La música, la letra es de Diego, pero la música es de Víctor Hugo, ¿no? Y después hice otra biografía muy distinta, como fue la de Bullrich, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo hice la biografía de una persona que tiene ELA, esclerosis lateral, y claro, es una persona que cuando yo la vi ya no hablaba. Ahí tenemos la tapa, mirá Sí, qué ahí linda está. tapa. Exacto, muy linda tapa. Y bueno, fue todo un trabajo de muchos meses, de visitarlo, de entenderlo por los silencios, señales, con su esposa también tan amorosa, Uke, María Eugenia Sequeiros, y la familia esa muy divina que tiene. Y fue un libro muy lindo, muy distinto, ¿no? Porque cuando me lo ofreció la editorial, yo no estaba muy seguro, porque digo, ¿cómo contar la historia de una persona que no puede hablar, que no camina? No quiero hacer un libro negro, oscuro, tampoco puedo hacer un libro festivo. Claro. No encontraba como por dónde entro, ¿no? Sí. Y cuando lo empecé a tratar a él y vi cómo él seguía, a pesar de no poder moverse, con sus ojos en una pantalla, tratando de poner en marcha cosas, la fundación para investigar la enfermedad de él, seguir siendo un animal político, porque si bien renunció al Congreso, a pesar de que la propia Cristina Kirchner, que en ese momento era la presidenta del Senado, le decía que podía seguir desde la casa, o qué sé yo, él prefirió decir, no voy a sacar como ese sueldo, ¿no? Y Claro. sin embargo, él siguió haciendo política y sigue hasta el día de hoy, y siempre es muy filoso, ¿no? Cuando habla de cosas políticas. Entonces encontré una persona que no se movía, pero que era muy inquieto, una persona que no hablaba, pero que decía muchas cosas, y ahí dije, bueno, acá está el libro, porque es tan contradictorio lo que propone, y aprender además a estar tranquilo en un silencio, que el silencio es mala palabra en la sociedad nuestra actual, ¿no? Entonces, Claro, sí. estar con él y decir, bueno, de pronto estamos en silencio y no pasa nada, y él tiene tiempo para contestarte algo que por ahí necesita, no puede decirte todo tan rápidamente, ¿no? Entonces, para mí fue de gran enseñanza. Y además, me imagino el respaldo que te genera también ver a una persona que con eso, aún con eso, va para adelante. Bueno, me Eso es lo más interpeló el ejemplo mucho, que da, ¿no? Claro. me interpeló mucho, y yo traté de trasladar esa interpelación al público, a los lectores, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros que tenemos los bracitos, las piernas, la voz, ¿y qué estamos haciendo? Porque de pronto yo encontré que él hacía muchas más cosas que mucha gente, que muchos de sus colegas en la política. Digo, es una persona que está postrada, y de su postración está generando continuamente cosas, cuando mucha gente que tiene toda su, afortunadamente, todos sus medios y goza de buena salud, bueno, no lo demuestra, ¿no? Un ejemplo Increíble. total de vida. Le Totalmente. mandamos un abrazo grande a Esteban y a su Por familia. supuesto. Mirá lo que tengo acá, Quelat, viví una vida más plena con Quelat. Quelat es la línea número 1 en base a minerales quelatados que te ayudarán a energizarte, a fortalecer tu sistema inmune, músculos y huesos, a mejorar tu cabello, piel y uñas, a facilitarte un buen descanso y a regularizarte. Desde hoy, más salud, más belleza y más energía con Quelat. Quelat es otra vida. Conseguí Quelat en las mejores farmacias de Argentina y de Uruguay. Pablo, hablas de 3 biografías y tenés una anécdota con Jorge Lanata, que no es de biografía, pero es de la necrológica, que vos la tenías escrita antes de tiempo y se lo compartiste a él en su momento. Bueno, los grandes diarios en el mundo suelen hacer eso, ¿no? De grandes figuras de pronto que no avisan, como la muerte nos puede tocar en cualquier momento. Claro. No encontrarlos mal parados y decir, bueno, La Nación, como puede ser el New York Times, hace a veces la biografía de grandes personalidades
bueno, un recorrido por la época, digo, son enjundiosas y bueno, hay un trabajo que te lleva tiempo, ¿no? Claro. Entonces cuando Jorge empezó a tener problemas de salud, en algún momento me dijeron, bueno, no es para mañana, pero empecé a trabajar esa biografía, esa necro, ¿no? Hay casos en el New York Times de gente que ha escrito necros y ha muerto primero el redactor que Mirá, la persona increíble. que hacía la necro, ¿no? La vida misma, Bueno, ¿no? claro. Y claro, yo escribí la primera necro de Jorge 5 años antes de la muerte. 5 Mirá. años antes. Que se fue, la fui actualizando a medida que pasaban algunas cosas, pero el tronco principal no. Tan es así que cuando yo le hago una entrevista para el programa que tenía en La Nación Más, Hablemos de Otra Cosa, muy audazmente yo le dije, te voy a hacer como un juego que puede ser macabro y vos vas a tener que adivinar de quién habla esta entrevista, porque empezaba el primer párrafo diciendo, como adjetivando, bueno, fue gran editor y qué sé yo, y él trataba de sacarlo y no se ponía él mismo, ¿no? Y ese párrafo que yo le leí a él 4 años antes fue el que finalmente se encabezó mi necrológica ahora fin del año pasado, ¿no? Impresionante, Fuerte. ¿no? Sí, sí. Que algo que tiene que ver con tu trayectoria. Arrancaste en el periodismo prácticamente durante la dictadura del 76. Sí, el 76. Ahí, te Sí, tocó trabajar en esa época. Mi primer profesor de técnica periodística, Eduardo Suárez, es desaparecido. Fue desaparecido. Sí, en una época muy compleja. Al principio, claro, uno no tenía la dimensión, ¿no? Yo empecé, me acuerdo que a veces compraba, en mi casa se compraba La Nación, pero en un momento empecé a comprar el Herald y La Prensa, y me acuerdo que recortaba, porque había como habeas corpus o había fotos de desaparecidos, ¿no? Y yo decía, bueno, acá está como pasando algo, ¿no? Pero como no se hablaba mucho del tema, y me tocó también, Atlántida, la revista Somos me mandó a cubrir una de las primeras marchas de las Madres de Plaza de Mayo, y me acuerdo que en un momento me separé del fotógrafo, muy común a veces cuando hay una cosa grande, que de pronto el cronista está por un lado, el fotógrafo por el otro, y en un momento no encuentro más al fotógrafo, ¿no? Y entonces después vuelvo a la editorial y el fotógrafo vuelve y dice que se lo habían llevado, no sé, a un auto de civil, le sacaron los rollos, Mirá. no le pasó más nada, pero Wow. sí hubo un fotógrafo de Atlántida, Gardo Frías, que fue secuestrado en su momento. Y Atlántida hizo mucha presión y por suerte fue recuperado, volvió, ¿no? Pero, por ejemplo, le pasó, esto es de terror, ¿no? A los 10 días de que volvió a la casa, tocan el timbre una vez y abre y un tipo, un hombre, le da un pullover, le dice, te olvidaste de esto. Y era un pullover de él, que había tenido cuando estaba preso, no es la palabra, cuando estaba secuestrado, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, estás libre, pero estás bajo control, Estás ¿no? controlado. Tremendo. Épocas oscuras, digo. Esa época, después el alfonsinismo. Totalmente, El regreso la a la- primavera es una alegría total y yo siempre digo, qué bueno que el primer presidente de la democracia fue Alfonsín, más allá de que no tuvo suerte con la economía, pero si uno imagina cualquiera de los otros presidentes desde entonces hasta ahora que hubieran ocupado ese espacio, bueno, yo no sé qué hubiera pasado con la democracia, ¿no? Alfonsín tuvo como ese aplomo de decir, bueno, con mucha valentía, porque no era bajar un cuadrito como iba a ser 20 años después Néstor Kirchner diciendo que venía por una deuda del Estado, o sea, olvidándose que Alfonsín, en el momento que estaba todo el aparato militar, toma la decisión del juicio a las juntas, ¿no? Sí, claro. No sé qué hubiera pasado, por eso digo, con otro presidente en ese espacio, porque él no solamente hace el juicio a las juntas, sino que también encarcela a las cabecillas de la guerrilla, también trae a López Rega, ¿no? Totalmente. O sea, y después van a venir los indultos de Menem y todas esas cosas, pero fue muy importante, fue un buen arranque, ¿no?, de la democracia, creo. Pablo, ¿te quedas un ratito más? Dale. Pasamos después a la barra y seguimos charlando. ¿Te Tenemos un parece? brindis muy importante. Por supuesto. Qué bueno. Los esperamos. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos.
caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Con propuestas culturales, gastronomía y naturaleza, siempre hay algo para disfrutar. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Desde hoy potencia tu rendimiento físico e intelectual con Framintrol Energy. Framintrol Energy posee resveratrol de máxima potencia que activa los genes del rejuvenecimiento, ayudando a reforzar el sistema inmune y a proteger tu corazón, memoria, músculos y huesos del paso del tiempo. Con Framintrol Energy te cuidás y te energizás. Mirá. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidás, te energizás. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Seguimos disfrutando del Centro La Olla como siempre, un gran momento hoy. Sí, señor. Pero, Román, las empresas necesitan soluciones. Por supuesto, está el camioncito de Fleet, Claro. Fleet Group, la logística número 1 de Argentina en la última milla, años de experiencia en logística y distribución con más de 20 depósitos en casi todo el país. Depósitos en el NOA, NEA y Centro de la Argentina Fleet Group, logística garantizada. Mirá. De seguir aquí disfrutando de Pablo Sirven. Sí, señor. Justo le iba a comentar a Pablo este momento del vino que tenemos tan lindo. Está haciendo que un poco de trampa, ¿ves? el primer programa de Centro La Olla, el año pasado, fue con Enrique Piñeiro, nuestro amigo Enrique, actor, piloto, Astrónomo, todo, astrónomo, todo. Exacto. médico, Sí. cocinero. El tema fue que se lo dimos al vino abierto y él desconfiaba. Casi abierto. Porque alguien de la producción lo había dejado casi abierto y me dice, ¿será el vino? Digo, te juro por Dios que sí. Así que acá, A partir de ahora, y desde ese momento, siempre descorchamos en 2 o 3 tiempos con este descorchador tan artesanal porque es parte de. Por supuesto. Bueno, Pablo, hablaste de 3 biografías y tenés una en el horno. sí, exactamente, todavía corrigiendo un poco pruebas, porque en febrero voy a publicar por la editorial sudamericana Operación Salustro, Ah, mira. que tiene que ver con la vida, secuestro y asesinato de Oberdan Salustro, que fue en su momento el director general, muchísimas gracias, director general de Fiat en la Argentina, que era la empresa número 1 en ese momento, en los años 70. Era la segunda operación más importante de Fiat, fue la de Italia, la de Argentina. Y él fue secuestrado en el año 72 por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero es muy interesante la vida de él, porque él peleó en la Segunda Guerra, se salvó. Claro. Él fue partisano, que era como ser guerrillero contra Mussolini, y se salvó también. Increíble. Y bueno, vino a la Argentina y fue un hombre muy exitoso, pero le tocó esa época tan irracional, ¿no? Y murió por las balas, ¿no? De la guerrilla, ¿no? Entonces, me gustó contar esa historia, ¿no? Es una historia que cuento adoptando como la primera persona de él, un poco lo que hizo en su momento Félix Luna con Roca, Roca, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y hay un contrapunto como un personaje satelital que es un guerrillero del ERP, ¿no? Entonces va un capítulo de Salustro y un capítulo de este guerrillero que es de ficción, pero lo rodea todo lo que era ese mundo, porque se infiltra en Fiat y todo. Así que es una novela histórica
pero tiene como esa tensión, ¿no? de dos historias que en un momento se van a converger. ¿Cuándo crees que va a estar disponible para Y la compra? Lo que me dice la editorial es que a principios de febrero va a estar... Vamos a brindar por eso, entonces. El primer brindis tiene que ser por la biografía. No, y además, gracias por compartirla. Gracias. Por Sí, compartirla. gracias. Es una primicia. Sí, No, primicia, no había hablado de eso. Vamos a brindar por eso. Vos sabés que a propósito de esto, me confieso como un habitual lector, yo todavía compro el diario papel. Y no hay nada más lindo que un desayuno con un diario papel. Yo Al también. menos de viernes a domingo lo Después compro. veo online, hago Obviamente. todo lo que quiera, pero dame a la mañana Sí. facturas y el diario. Fantástico, ese olor a tinta. Con café. Olor a papel con café, lo hemos adoptado de chicos. En la realidad, bueno, somos del palo y hemos también tenido vínculo con el diario muchos años. Te pregunto por esto. Te has manifestado siempre en un diario que tiene una posición, digamos, absolutamente democrática, pero bastante plantada como es La Nación, en un lugar muy intermedio, voy a decir. Es decir, tenés la capacidad, voy a decir, de poder no estar en los extremos, en un país tan extremo como este, ¿no? Donde siempre hablamos, lo decía tu entrevistado como Jorge Lanata, la biografía y todo lo que hablamos, digo, sobre todo la necrológica, siempre habló él, un día en un Martín Fierro dijo la grieta. Vos es como si pudieras manejarte en ningún extremo o no, ¿o me equivoco? Yo creo, a ver, me parece que La Nación es un diario que siempre pivoteó en sus más de 150 años en líneas paralelas entre conservador y liberal, ¿no? Y yo diría que en las últimas décadas es más liberal que conservador. Pero es buena esa combinación, porque cuando tira mucho de un lado una, le tira del otro y eso lo estabiliza, ¿no? Y yo me siento como muy a gusto, muy cómodo. Ya te digo, desde chico en casa se recibía La Nación y no te digo que no pueda tener disonancias y disidencias, que las tiene el mismo director del diario en la reunión de etapa con nosotros, Claro. con los jefes Vos de sos secretario de redacción, por la duda lo aclaramos. Claro. Claro, pero que de pronto no es que todos pensamos exactamente lo mismo. Y a veces el propio director a veces no piensa lo mismo, que termina publicándose, ¿no? Que esto es lo que hace grande a La Nación, que La Nación nos pueda llegar a sorprender a nosotros mismos, ¿no? Por supuesto tenés equivocaciones, errores, pero digamos, yo lo que rescato es el buen clima de trabajo y la buena fe también, y el profesionalismo, ¿no? Que hace que, bueno, puedan haber tremendos investigadores como Hugo Alconadamón o Diego Cabot, ¿no? Que digo, Hugo Alconadamón empezó con las investigaciones allá lejos ese tiempo, 2004, el kirchnerismo, las primeras, y hoy en día está con el tema Libra, está con el tema español, ¿no? Incomodando siempre, digamos. Sí, incomodando y, bueno, haciendo su trabajo, ¿no? Lógico. Contando el detrás de escena de un diario como La Nación, centenario, un detalle es que se siguen haciendo las reuniones diariamente para ver qué. Y más qué de van a una tratar, reunión, ¿no? ¿viste? Porque hoy en día es como una agencia de noticias que funciona 24 horas, ¿no? Online. Total. Requiere de pronto que haya reuniones a la mañana. La reunión de etapa habitual del diario era a las 3, 4 de la tarde. Había como un triangulito que llamaban tit, 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 muy de una época de Embuchar ñaupa, en la ¿no? vieja redacción. De la vieja redacción. Pero hoy en día hay como más reuniones porque el diario está permanentemente presente, ¿no? O sea, el papel. La mañana es muy importante ahora. Obvio. El Y diario. ¿Cambió? ¿sabés la cómo agenda. le viene bien al diario papel? ¿Cómo le ha dado mucho más aplomo? Porque no es que llegás a las 3 de la tarde de cero. Ya a las 3 de la tarde hay un montón de notas funcionando, coberturas, que antes era más complicado. Lo nutrís más, digamos, justamente... Porque no para, como que no para nunca, ¿viste? Y entonces hay más gente cubriendo cosas ya desde temprano, ¿no? Muchas veces... muchas veces cuando no tenías esas 24 horas había que reconstruir y ver quién tenía tal foto. Claro. O ahora ya se va cubriendo todo en tiempo real, ¿no? No, la frase que hay de la frase ahora, cómo quedó con el mundo de la exactitud digital, nada más viejo que el diario de ayer. Sí, qué pero yo creo que hoy en día que hay tanta sobreinformación, porque creo que debemos ser el canal el país del mundo que tiene más señales de noticias. Uruguay no tiene, Brasil creo que tiene 2, Chile no sé si tiene 1, nosotros tenemos 7, 8, no sé cuántas tenemos.
más las redes sociales, que somos todos muy apegados, más todas las bares y confiterías y restaurantes de Buenos Aires, todos prendidos en señales de noticias. Tal cual. Necesitas en un momento cuando pasa algo grave o algo que necesita análisis, decir, bueno, dame el papel que necesito. Bueno, ya vi todo lo que tenía que ver en video, pero ahora necesito pensarlo y que alguien me lo explique, ¿no? Y en ese sentido el diario papel sigue siendo insuperable. Es curioso esto que decías recién, un diario entre conservador y liberal. Tenés un gobierno liberal, libertario, como dicen, les gusta decir a Milei. ¿Cómo analizás este momento de la Argentina? Pasamos de muchos años de kirchnerismo, en el medio del macrismo, que no terminó de salir adelante, digamos, pues no pudo reelegir, pero ahora es aliado. ¿Cómo analizás la política hoy? No, yo creo que, digamos, la llegada de Milei fue una consecuencia de poco profesionalismo de los que supuestamente eran, valga la redundancia, políticos profesionales, ¿no? Fíjate que tenés dos grandes coaliciones muy exitosas electoralmente, como fue Cambiemos en 2015 y el Frente de Todos en 2019, pero a la hora del gobierno dejaron mucho que desear, ¿no? Sí. A unos más que otros según de qué lugar de la grieta te parás. Entonces me parece que ahí la gente quiso patear el tablero y decir, bueno, vamos a otra cosa, con todos los riesgos que eso puede llevar, pero vamos por ese lado, ¿no? Como que la gente se cansó de decir, bueno, tanto estatismo, tanto dirigismo, bueno, ahora me voy al otro lado. Ojalá que de ese otro lado pueda también moderarlo, viste, como te decía La Nación, que pivotea eso, porque para moderarlo y que el péndulo no te lleve de pronto hacia el otro extremo, ¿no? Hace poco Romano decía Sergio Berenstein aquí, justamente, coincidimos que nunca vimos una relación, creo que nunca, ni siquiera en el menemismo, tan fuerte con Estados Unidos. ¿Cómo analizás eso? ¿Es una oportunidad? ¿Puede ser una dificultad? Y depende cómo se maneje, ¿no? Me parece que ahora es un pulmotor necesario en el talón de Aquiles que tiene el gobierno, que es el tema de las reservas. Bueno, es decir, si hay alguien que siempre te va a estar cubriendo, igual hay que tener en cuenta que nada es gratis en la vida, ¿no? Si vos tenés un amigo que siempre me va a cubrir a fin de mes, buenísimo, pero mi amigo en algún momento me va a decir, bueno, che, no sé, me quedo con tu casa o algo. Fíjense que el acuerdo todavía no bajó a la letra chica, hay que esperar en ese sentido, ¿no? Pero hay como 12 compromisos unilaterales de la Argentina hacia Estados Unidos, hay 6 en que son compromisos mutuos y hay solo 1 compromiso de Estados Unidos unilateral hacia la Argentina. Está el tema de la carne, que es muy interesante, que puede llegar a cuadriplicarse. Sí. Pero bueno, hay que ver cómo se va llevando, ¿no? Y qué pasa si Trump no sigue o qué pasa si el gobierno pierde, ¿no? Que no te saquen la alfombra de abajo porque nos quedamos otra vez en el aire. Sí, puede ser una oportunidad, como vos decís, ¿no? Si es bien manejada, digamos, si esto no sirve como una especie de ¿cómo se dice?, de puente para decir estabilizar más otras cosas de la macro, ojalá que sea así, ¿no? Y Pablo, vos que estás en permanente contacto no solo con la política, sino con la realidad, ¿cómo la ves a la gente, a los argentinos, en este momento que está cursándose la mitad de un gobierno distinto? A la sociedad en general, digamos. Con esperanza, con desazón, ¿cómo encontrás a la gente? Yo creo que en general cuando vos ves, hay progresos, pero los progresos no son uniformes, ¿no? Hay sectores que están mejor, otros que están peor. Me parece que hay una esperanza porque, bueno, solamente de referirse a los resultados electorales, está claro que la gente dice, bueno, queremos seguir por acá. Quizás porque le parece mucho peor lo otro, entonces decir, bueno, sigamos apostando por este lado, ¿no? A la hora también de las protestas, no sé, no se ven tantas protestas y no creo que sea solo un tema de represión, porque digamos, cuando los miércoles se quieren hacer las protestas que se quieren, se hacen. Con lo cual, bueno, nada, ojalá que, me parece que si el gobierno encontrara rápido una forma de dinamizar la productividad, ¿no? Y que vengan más inversiones y que RIE funciona. Y que también piensen en otras actividades, porque a veces lo minero, el petróleo son de mucho ingreso de dólares, pero no tanta ocupación. Si hay derrame o no hay derrame a partir de eso. El presidente habla de los servicios. Los servicios son hoy en día, acá y en el mundo, la principal fuente de trabajo, ¿no? Como en otra época eran, no sé, las automotrices, digo, porque estuve estudiando el tema por Salustro. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando uno va a la zona norte de Gran Buenos Aires,
ves la cantidad de countries, todo eso, la cantidad de servicios, Totalmente. jardinería, seguridad, remisería, bondis, Mantenimiento en general. mantenimiento. construcción. Claro, es impresionante cómo, y así me parece que es bueno descubrir nuevas canteras de trabajo, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo como muy estacionados en el tema de trabajo, Sí, ¿no? generar Poder tener empleo más trabajo y de mejor calidad. de calidad y privado. Vos sabés que hablando de privado, Sí. digo, la gente de Jamón Jamón mandó esto, que es fantástico. No falla nunca. Impresionante. ¿Cómo te llevas con las picadas, Pablo? Muy bien. Lo que no sé es la tele cómo se lleva con las picadas. Porque, Podés viste, probar, el podés gran probar. dilema, ¿viste? O comemos o hablamos, ¿no? A lo de Mirta fuiste varias veces, así que Claro. Ahí se come. sí. ¿no? Y ahí comés. Ahí Y ahí sí, pero vas viendo un poco a ver quién está hablando, como para decir, bueno, ahora que habla el otro, mastico rápido para, porque en cualquier momento Mirta vuelve, viste, a vos, ¿no? Es y difícil. te hace una pregunta, Mirta, que por ahí te deja con... Sí, ¿Eh? que te cae pésimo, ¿no? Siempre, sí. Bueno, la verdad que espectacular. primero brindar porque hayas venido a Acento La Olla. Bueno. Queríamos hace rato tenerte Gracias acá. por la conversación. Gracias. Aprendiendo favor. de un maestro del periodismo como vos, para nosotros siempre es un honor escucharlos. Sí. ¿Cuánto te lleva escribir la columna del domingo? Y muy variado, ¿viste? Porque hay algunas que te llevan más. ¿Esperás otras hasta menos. último momento, No, sábado, o la yo entregas trato- antes? A ver, por tranquilidad espero muchas veces tipo los miércoles tener una idea de por dónde voy. No porque falten temas, porque en Argentina te sobran, Sí, pero es que vos tenés que hacer como un valor agregado. No es una cuestión de decir, uy, hago una síntesis de lo que pasó en la semana. No sirve. En realidad tenés que hacer como centro en algo Sí. y tener una mirada distinta, ¿no? A veces porque es tu propia mirada distinta o a veces porque por tus fuentes decís, bueno, a esto le puedo agregar tal cosa. Yo diría así como un promedio, como 2 horas, ¿viste? Pero bueno, a veces la escribís más rápido, otras veces más despacio. A veces la escribo el mismo sábado a la mañana, otras veces jueves y después la voy tocando, no la mando hasta el sábado, porque me ha pasado, por ejemplo, escribir el jueves y después tenerla que tirar, porque Claro, pasaron cosas. Más ¿no? en Argentina. ¿Qué país? Claro. Y ¿Qué buen país? tándem con Carlos Raimundo Roberts, que hacen el El sábado él. hace él y los domingos yo. Sí, Tan sí. distintos y tan buenos a la vez, tan geniales. Espectacular. Gracias, Gracias a ustedes. Bueno, Pablo, un por gran la placer charla. haberte tenido acá. Nos Muchas tenemos que despedir otra vez, porque esto es tele. Y hay Brindamos, tiempos, te Brindamos agradecemos de vuelta, nuevamente. Carlos. Gracias. Edu, Con querido. Pablo. Hasta el próximo show. Por supuesto, acá, en la televisión pública.